Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro en la Torre de Don Borja. La Torre de Don Borja, pues supongo que casi todos los que estáis aquí estáis ya familiarizados. Es un proyecto que rinde homenaje y que recuerda a dos personas muy vinculadas a los libros y los medios de comunicación, a Jesús Polanco y Pancho Pérez González, y hacemos o rendimos ese homenaje a través de las que fueron sus principales pasiones. Los libros, fueron editores de libros, los medios de comunicación, fueron impulsores de medios como El País y el arte contemporáneo. Hoy contamos con la presencia de Andrés Rábago, El Roto, y de Luis Alberto de Cuenca. Andrés Rábago es artista y dibujante satírico. Inicialmente en la charla habíamos utilizado el lema de arte y humor gráfico, pero después de leer varias entrevistas que le hacen a Andrés, hemos rectificado porque el término de humor gráfico, lo explicará él después, no es un término con el que se sienta demasiado cómodo, ¿no? Se siente más cómodo con el término de dibujante satírico, porque dentro de la sátira puede haber humor, pero no es lo esencial, y de hecho muchas veces el humor dentro de la sátira no existe. Como dibujante trabajó inicialmente bajo el alias de Ops y más tarde ya con el alias que conocemos de El Roto. Podemos ver su trabajo diariamente en El País. Fue distinguido con el Premio Nacional de Ilustración y en breve inaugurará una exposición que imagino que también hablará de ella, que dialoga con los dibujos de Goya en el Museo Nacional del Prado. Cuando nos planteamos inicialmente este encuentro pensábamos pues que este encuentro fuera una entrevista en profundidad a Andrés, al Roto, ya para hablar de su obra como artista plástico, bajo el nombre de Rábago, o como dibujante satírico. Y cuando le llamamos y le preguntamos, bueno, ¿y con quién te gustaría hablar? ¿O quién te gustaría que te hiciera esa entrevista? Y me dijo, bueno, déjame que lo piense. Y al cabo de unos días me llamó y me dijo, bueno, más que una entrevista, lo que me apetece es una conversación. Y si tengo que elegir a alguien, pues me apetece hablar con Luis Alberto de Cuenca, al que no conozco, pero que sé de su sensibilidad especial hacia el mundo del cómic y la imaginería popular. Luis Alberto de Cuenca, nuestro segundo invitado, es filólogo clásico, es escritor, poeta, traductor, editor de libros, Premio Nacional de Poesía, fue secretario de Estado de Cultura, director de la Biblioteca Nacional, y además tiene una característica que hace de él un personaje un poco, permíteme la palabra, raro, que es filólogo clásico y al mismo tiempo es un gran aficionado al cómic, y es, podríamos decirlo, una singularidad, ¿no? Se podría considerar una declaración de intenciones que su foto de WhatsApp sea el guerrero del antifaz, ¿no? Y bueno, pues hay que señalar que ha publicado libros vinculados al cómic, uno que tiene un nombre ya muy significativo, como es El Noveno Arte, que es una recopilación de artículos. Sin el noveno arte. Noveno Arte, que es una recopilación de artículos, también una antología poética dedicada a los tebeos, y el libro Viñetas de Plata, que con el trabajo de una ilustradora pues recoge algunos de los poemas de Luis Alberto, y que además convierte a Luis Alberto, si no me equivoco, en un personaje de cómic dentro de ese libro incluso también, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que Andrés y que Luis Alberto conversen sobre el arte, sobre el dibujo satírico, sobre el cómic y sobre lo que a ellos les apetezca durante la próxima hora, y que, bueno, pues al término del encuentro ustedes también puedan participar y puedan preguntarles a cualquiera de los dos las cosas que a ustedes les interesen. Entonces, bueno, pues para empezar voy a ceder la palabra a Andrés, y yo me voy a levantar porque quería, apoyándose en algunas imágenes, hacer una introducción que sirviera de entrada al encuentro. Como estoy en medio, y si estoy en medio no se van a ver bien las imágenes, yo me voy a levantar, y si la conversación fluye, pues les voy a dejar a ellos solos aquí para que podáis disfrutar de
de su presencia. Vamos a ver si el puntero no falla y si falla, pues ya buscaremos una solución. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que nos han hecho la Fundación para venir aquí esta mañana y es un lugar privilegiado sin duda. También muchas gracias al público que ha tenido a bien venir hoy, que no tampoco es un día muy propicio para acercarse hasta aquí. Y por supuesto muchas gracias a Luis Alberto también por tener la generosidad de acompañarme en este acto. Pensé que quizás lo primero que se podría hacer es presentar un poco las cartas de credenciales que hago, aunque a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, pero en principio he hecho una pequeña selección. Bueno, no es tan pequeña, pero quizá lo corte en algún momento para que no aburrir demasiado. Un poco la selección la he hecho con un criterio, y voy a ir pasando a ver si lo... con un criterio doble. Por un lado, lo que es la parte más social o, entre comillas, política, aunque la política no es algo que realmente me interese especialmente, pero sí la parte que nos afecta de la política. Y por otro lado, he querido hacer una especie como de selección de elementos que tienen una especie de halo, no sé si poético, por lo menos que tiene una aproximación más de lenguaje entre plástico y propiamente de... Es el que figura, ¿no?, hoy en el periódico. Y también dejar constancia de la preocupación en terrenos que son más del aspecto humano en el sentido amplio. Creo que el hombre está siendo sometido a una, como diríamos, una jibarización de su alma y de su territorio propio, y nos estamos convirtiendo cada vez en seres más pequeños, más limitados. Y un poco la función también de la sátira no solamente es el propio, es decir, de criticar las cosas que estén mal, sino también hacer aperturas hacia otros ámbitos que normalmente quedan invisibles casi, ¿no? No se lee bien porque dice, bueno, ¿por qué el sur siempre está abajo y el norte arriba? Y por abajo la respuesta es porque el norte dibujó los mapas. Es un poco el tipo de lenguaje que en algún momento también he querido desarrollar. Yo creo que sobre el tema de las fronteras y tranquilos, saldremos de esta, en el abismo cabemos todos. Estos son un poco un ejemplo de lenguaje que no es habitual en el dibujo satírico, porque se aproxima más a un lenguaje más propio del mundo del arte. El mundo del arte últimamente, no sé si lo han visto, lo han apreciado, cada vez se ha vuelto más humorístico, ¿no? Hay más componentes humorísticos, pero no quiero... Voy a pasar sin más. No sé si se lee desde el fondo, ¿se lee? No. Vi a un hombre flotando en el espacio y pensé que era un milagro. Luego vi la cuerda. Es importante la combinación de texto e imagen. Con las ruinas de los puentes construimos muros, hay que reciclar. Ese que tampoco se leerá nada. Lo que parecía la luz al final del túnel resultó ser un incendio en su interior. Un poco pesimista, pero bueno, a veces... Ese me gusta mucho, es sobre la guerra, y se pregunta a un soldado probablemente americano, que suelen ser los que suelen estar por ahí diseminados por todo el mundo, dice, ¿qué hacemos aquí? Dice el otro, ¿aquí dónde? Dice, esa es otra. Que es un poco lo que está pasando ahora, que realmente no solo los presidentes no saben dónde están en cada momento, sino que tampoco sus ejércitos saben dónde están combatiendo, ¿no? Y este también es muy bonito plásticamente, me gusta mucho, que es una sanguijuela y una lombriz. Dice, tienes dos opciones, le dijeron, o ser sanguijuela o ser lombriz, y has de decidir. Que es un poco, que sospecho que la tesitura en la que nos quiere poner el sistema este que están.
las banderas son de muchos colores, pero todas las vendas son iguales. Y este que también es, la palabra se hizo ruido y habitó entre nosotros. A veces pongo cosas del Génesis y otras veces del Apocalipsis. Últimamente me salen más del Apocalipsis que del Génesis. No sé por qué. Y este de nuevo es un tipo ese de lenguaje que es un poco poético. Es decir, la mente es un planeta que olvidó su sol. Yo creo que este tipo de dibujos, si quieres empezamos a conversar, Luis Alberto. ¿Te parece que empezamos a conversar? Encantadísimo. ¿No? Yo creo que este tipo de dibujos es un dibujo que no es normal en un periódico. No es nada habitual en el mundo del humor gráfico, que Sí. has hecho muy bien desmarcándote de ese marbete, porque lo tuyo es otra cosa. Y me parece que la sátira es el terreno donde tú te mueves mejor. Una sátira que incluye a los grandes satíricos no dibujísticos, o sea, no plásticos, porque realmente desde Juvenal, Persio, desde Lucilio, desde la antigüedad, esa que me toca a mí tan de cerca, existió también esas personas que estaban rigurosamente enfadadas con la realidad y lo mostraban a la gente en sus composiciones poéticas o en sus lienzos más tarde. Yo he pensado también en un gran satírico del 18 que a ti te interesará mucho, que es Hogarth. Bueno, Hogarth obviamente. es el gran satírico, el que no deja títere con cabeza. Lo que pasa es que tu escritura satírica, tanto plástica como literaria, es una escritura que ha pasado ya por los tamices de la modernidad, de las vanguardias, etcétera, y por eso evidentemente se te diferenciaría de Hogarth en la Yo, Hogarth, el roto no es muy próximo a Hogarth, pero Hobbes sí que lo era. De hecho, a mí el grabado del 18 inglés, no solamente Hogarth, sino porque en aquella época todos conocemos que había una serie de dibujantes de gran nivel. Hogarth evidentemente era el mejor de todos ellos. Pero había muchos. Había varios, e incluso de distintos lenguajes, ¿no? Había otros que eran más populares, ¿no? Y más directos. Este es más elegante y sobre todo un grabador impresionante, ¿no? Y yo creo que un poco ese aspecto es el que ha permanecido. No sé si estás de acuerdo en que lo que primero que se pierde es el contenido y el continente permanece. En muchas cosas de Hogarth, por ejemplo, el Callejón de la Ginebra y otras series suyas, ¿no? La lectura es más difícil hoy, sin embargo, la belleza plástica permanece, ¿no? La lectura efectivamente ha pasado un poco de moda en el sentido de que ya no tenemos los mismos referentes históricos y culturales de esa época, pero evidentemente la forma permanece. En ti yo lo que veo es que hay una mezcla explosiva entre expresionismo y metafísica. Yo creo que tú eres un dibujante muy metafísico, no sé si te parecerá una barbaridad. Bueno, no, digamos que me interesa la metafísica, ¿no? Pero no la metafísica como disciplina filosófica, sino la metafísica como disciplina pictórica de la escuela italiana. Bueno, claro que me interesa toda la escuela italiana de los pintores italianos, me interesa los previos a esa escuela, ¿cómo se llama? La nueva objetividad, que esa era la alemana, Neue Sachlichkeit era la alemana, y ellos tenían una cosa que se llamaba valori plastici, que era previo a la metafísica, pero que la metafísica... Sí, 1900, 1910. Efectivamente, de 1900 a 1930 es la gran época de esa escuela, ¿no? Y luego desapareció. Yo creo que desapareció justamente cuando las guerras impidieron o de alguna manera nos convencieron a los artistas de que ese lenguaje era impropio para una época tan bárbara y lo abandonaron y surgieron otras escuelas, básicamente el Dada y el surrealismo, que es su continuación, ¿no? Por supuesto. Pero también el Dada y el surrealismo he bebido en ello, o sea, digamos, Sin como duda, vas viendo, vas aprendiendo de todos. Sin duda, y incluso más del dadaísmo puro que del surrealismo. Me interesa, sí, efectivamente. El dadaísmo tu obra yo creo que es más dadaísta que surrealista, si pudiéramos establecer más o menos compartimentos estancos entre ambas disciplinas, que sí las hay, ¿no? Sí. Que de algún modo lo que hace Breton es popularizar el mensaje de Dada, que es mucho más selecto y mucho más individualista, ¿no? En cierto modo. Y mucho más rompedor incluso.
mucho más A mí, transgresor. efectivamente, a mí me interesa más el Dada que el surrealismo, sobre todo porque yo nunca he sido surrealista, siempre, incluso en la época más próxima al surrealismo, que era la época de Ops, siempre he tenido una intención en lo que hacía, mientras que los surrealistas tenían un poco un fluido, una manera de, de, de explorar lo que fuese, es decir, encontrar lo que hubiese. Yo siempre he ido buscando algo. Nunca me he movido así de forma aleatoria como ellos, ¿no? Incluso cuando el surrealismo forma parte de un mundo comprometido, cuando se pasa, digamos, a la revolución y a partir del surrealismo, service de la revolución de 1930, sin embargo, nunca hay ese compromiso tan firme como siempre ha habido en tu escritura plástica y en tu escritura literaria, ¿no? Yo creo que la palabra compromiso, aunque está muy gastada, sí que puede de algún modo engastarse en tu manera de crear. A mí el término compromiso me suena siempre un poco a una cierta coerción en la libertad del creador, ¿no? El compromiso te obliga a... Yo creo que no, que el compromiso, tal y como yo lo entiendo, el compromiso es más contigo mismo. Hablo de ese compromiso, nunca de un compromiso, digamos, con unas consignas previas. Vale. Tú no has tenido nunca consignas previas, Vale. sino que te has trabajado tu propio compromiso contigo mismo y a partir de ti mismo, de tu interior. Vale. Yo creo que sí, que ese compromiso yo creo que es algo que obliga a todo ser humano. En cambio, el surrealismo, incluso en su etapa más revolucionaria, tiene algo de aleatorio, como decías tú antes, y de gratuito. Sí. Y es bueno también porque explora precisamente las zonas de la mente donde lo gratuito brota de una manera espontánea y no hay a priori para ubicarlo. Pero en cualquier caso sí que hay en Breton y en su escuela algo como de lúdico. Sí. Que en tu caso es un ludus mucho más complejo. Yo no sé, en poesía yo creo que todavía se sigue utilizando ciertos métodos o técnicas del surrealismo. Escritura Y yo a veces... automática. ¿Eh? De escritura automática, quieres decir. O algo así, porque ahí yo a veces leo poemas que no entiendo nada y pienso, pues a lo mejor tiene todavía esa línea surrealista. No, perdona, a mí me no. pasa exactamente lo mismo. que yo creo que la escritura automática es una quimera también inventada por los surrealistas Sí. y que no hay propiamente los mejores poemas de Breton que él dice escritos en un rapto de la mente y de una manera anárquica son perfectamente ubicables en la lógica del discurso. Sí, sin duda, sin duda. Son mentes estructuradas, no son mentes caóticas para nada, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que se indaga y yo creo que una gran parte del arte moderno le debe mucho a toda esa libertad de indagación, ¿no? Y está bien. En el caso concreto del Roto, que es el que está más o menos aquí presente, bueno, perdónenle la expresión, los inversores enviaban señales inequívocas, que es un poco obsceno, pero es que la risa que brota de tus dibujos es una risa, digamos, ostentoria, que diría Jesús Gil, en el sentido de que de algún modo hay que pensar en esta película que han estrenado ahora de Todd Phillips, que se llama Joker. Esa risa terrible que hiela la sangre es un poco la risa que brota de la contemplación de tu dibujo. Y perdóname que a lo mejor exageré un poco. Yo creo que sí, yo creo que mucho Joker aquí no veo. Sí. De mi hambre comen varios. De nuevo es un poco ese tipo de lenguaje sintético, ¿no? Procuro que en el dibujo y en el texto no sobre nada. Yo creo que quizás también por el propio lugar en el que aparece, cuando en la época de Hogarth, en la que había tanto tiempo y además estaba lleno de personajes, ¿no? Estaban lleno de individuos, de pequeños matices. Es decir, que había una comedia humana global. Tremenda. Entonces ahí había todo, cada personaje representaba algo, ¿no? Hoy en día, sobre todo en un lenguaje tan sintético como tiene que ser el lenguaje periodístico, no puedes hacer ese tipo de... No puedes utilizar ese tipo de plástica del lenguaje, ¿no? Y tiene que ser una cosa muy sintética que capte la atención
inmediatamente, y porque la atención de un lector de periódicos suele ser un par de segundos, no más. Así que lo ven y pasan y lo olvidan, naturalmente, como yo también. Yo nunca sé lo que he hecho el día anterior. Pero hay una cosa que te caracteriza también con otros dibujantes que hacen viñeta diaria en la prensa, y es que tú no te dejas guiar en ningún momento por la actualidad, cosa que es verdaderamente para mí muy interesante, porque detesto en cierto modo la actualidad también, y creo que es una actualidad perenne en la que tú buscas, una actualidad que dura mucho, que incluso escarba sus raíces en lo más profundo del ser humano, que no tiene una historicidad, sino que se pierde en la nube de los tiempos, ¿no? Y que de algún modo lo que tú dices es algo que se ha dicho siempre y que se volverá a decir probablemente dentro de 200, 300 y 1000 años. No cabe duda. Cuando antes hablabas de Juvenal o de otros escritores de entonces, siempre decían lo mal que estaba todo y lo bien que estaba antes, ¿no? Entonces seguimos repitiendo la misma historia sin que hasta el momento hayamos desaparecido de la Tierra, porque si no ya no existiríamos aquí, ¿no? Y sí, así es, pero incluso en algunos momentos hago lo que yo llamo una contraprogramación. Es decir, que todo va por un lado y yo tiro por el contrario. Así que hay una especie dentro del propio periódico hago una contraprogramación que espero que no se note mucho desde los despachos superiores, que no se note mucho, que a veces lo hago con un poco, con una intención un poco malvada, ¿no? Decir, bueno, ya está bien de que sigamos hablando de esto durante días y días sin que realmente nos esté aportando ninguna luz, ¿no? El tema, ¿no? Y yo digo, bueno, pues vamos a ver si dirigimos la atención hacia otro aspecto y esto a lo mejor pues tiene más utilidad, ¿no? Porque no cabe duda, y eso yo creo que es un poco el fundamento de cualquier profesional de la sátira, es que hay una voluntad de servicio, hay una voluntad de que sirva para algo, no es algo autocomplaciente. Yo creo que ningún trabajo artístico de calidad es autocomplaciente. Y menos es satírico. Menos es satírico, pero yo creo que ninguno. Es decir, ningún artista, digamos, que lo hace simplemente por mero... Tiene una parte de divertimiento, de placer personal, ¿no? Pero siempre hay una voluntad de que eso llegue a algún lado. Hay una voluntad de comunicación, ¿no? Si no, pues no harías nada, ¿no? Y evidentemente aquí está más fuerte, ¿no? Persigo un sueño, le dije a mis padres y ellos me regalaron un colchón. Creo que no me han entendido. Es muy poético. Luego tu grafismo, ¿en quién te encuentras a gusto cuando te preguntan por tus maestros? ¿En qué nombres propios te encuentras Ahí a gusto? es muy difícil, porque realmente cuando ya tienes una experiencia de tantos años, yo nunca he tenido un maestro de dibujo, pero sí de arte. Digamos que he bebido en todas las fuentes de la pintura o del dibujo de los pintores, ¿no? Pero no directamente de los dibujantes satíricos, que los he valorado, pero no han sido, digamos, como maestros, si exceptuamos naturalmente a Goya, obviamente, lo claro. Estaba pensando en Goya. Goya y otro pintor dibujante que no se le considera dentro del mundo de la sátira, que es Solana. Yo insisto que Solana es el seguidor, o digamos el que viene después de Goya, el gran... Yo adoro también a Solana y precisamente Solana. Estamos en una tierra que tanto le debe a Solana. Claro. Y la verdad es que Solana es impresionante, pero tu obra tiene otro mensaje, porque Solana se inscribe más en el expresionismo clásico de un Beckman o de un Nolde, etcétera, de una determinada... La máscara, ¿no? Ensor, sobre todo, es Solana. Sí. Pero en tu escritura dibujística hay otra cosa que lo acerca, insisto, mucho al mundo de lo más despojado, de lo más espiritual, de lo más metafísico, en cierto modo, ¿no? Hay una voluntad de minimalismo grande en tu dibujo. Yo creo que a mí Solana me parece uno de los grandes por encima de Ensor. Por encima de Ensor. Sí, lo que pasa es que incluso hasta hace poco tiempo
yo que siempre he defendido a Solana, le tachaban como que tenía demasiada anécdota, demasiada cosa. Un pintorazo impresionante. Y un escritorazo Y impresionante. un escritorazo fantástico. Tiene una obra de 800 páginas nada más, pero ¿qué 800 páginas? Es de lo mejor que he leído de literatura. Y hubo una anécdota de Solana que siempre se contaba. Él siempre hablaba de sí mismo como de uno. Uno va a la calle, uno piensa, etc. Sí. Entonces, en una ocasión, ya cuando estaba a punto de morir, llegó al Café Gijón y le preguntó el compañero de tertulia: ¿cómo andamos, don José? Y contestó él: uno se muere. Sí, y además tenía esa faceta de cantante. Creo que le gustaba hacer de cantante de ópera cuando invitaba a sus amigos. Invitaba a los amigos a beber, ¿no?, en el café, y entonces le soportaban, a cambio le soportaban sus canciones, sus óperas, sus cosas, y las cantaba con una voz espantosa que tenía, según cuentan. Y la verdad es que era un personaje de una singularidad extraordinaria. Hablando de cantantes de ópera y del mundo del dibujo y del cómic, me he acordado de que el gran Jacobs, el que hacía los interiores de los paisajes en las viñetas de Hergé, Tintín, y el que creó luego Blake y Mortimer, sí. Pues este Jacobs era un excelente cantante de ópera. Ah, vale. ¿Te gusta la línea clara? No. Yo es que aquí tenemos un punto de fricción. Yo tampoco soy un gran apóstol de la línea clara, pero sí soy tintiniano acérrimo. Tintiniano. Yo tengo ahí un déficit grande, lo debo reconocer aquí ante el público, y es que no soy nada aficionado al cómic. Lo siento. No, pero eso no pasa nada. Eso pasa en las mejores familias. Venía un poco atemorizado por si eso pudiese tener consecuencias, ¿no? Pero veo que no tiene consecuencias. Tú eres aficionado a lo que en el artículo que he publicado en el diario Montañés hablaba yo de que era el cartoon. Tú eres un cartoonist. Me gusta más un satírico cartoonist. El cartoon, o lo que es la viñeta, por una razón, porque, hombre, Ops sí que hizo algunas historietas, ¿no? Nunca más de 2 páginas. Porque no, pero Ops sí que hizo arte secuenciado. Sí, hizo historietas, y yo creo que intentó también... yo creo que Ops, y hablo de él como una persona completamente ajena, porque lo es ya, es un difunto, para mí es un difunto, tiene algunas... secuencias, pues llamémosle secuencias, interesantísimas. No muchas, porque no practico mucho eso, ¿no? Pero tiene algunas muy singulares, muy meritorias, ¿no? Pero yo siempre me ha parecido me producía un enorme aburrimiento tener que seguir a un personaje en sus sucesivos movimientos y tal. Aunque creo que, y esto lo digo seriamente, creo que en el cómic es donde mejores dibujantes ha habido. Mucho mejor. Por ejemplo, Winsor McCay, el autor de Little Nemo, ese sí es un grandísimo dibujante. De esa época, claro, ya no tenemos recuerdo prácticamente, ¿no? Pero incluso en los años 70 y 80 en España se hizo un cómic muy vanguardista, de extraordinaria calidad. De dibujantes magníficos. En Madrid, en Medio Revueltos. En Madrid, y la línea de Valencia y Barcelona, que había también unos línea dibujantes. clara en Valencia y en Barcelona, Sento, por ejemplo. Sí, muy buenos. Ana Juan, todos estos, sí, maravillosos. Sí. Ha habido ahí unos dibujantes que seguramente habrán seguido haciendo obra y que yo en su momento valoré, pero siempre me he mantenido un poquito al margen. Pero yo creo que un satírico como tú, puro y duro y verdadero, es lógico que tampoco tenga que ver con la línea esa narrativa del cómic, que es puramente la búsqueda de plasmar unas aventuras de unos determinados personajes, ¿no? Eso no pega a una persona más sintética como tú, que tiene que plasmar en una viñeta todo lo que ha pensado acerca de una situación o acerca de un desafuero que se ha producido en la sociedad, ¿no? Yo creo que es lógico que no te interese el cómic. No me llena lo suficiente. Desde el punto de vista de lo que es la gran plástica, prefiero la pintura, y de lo que es de la narración, prefiero la narración. ¿Y en la pintura, cuáles serían tus maestros aparte de don Francisco de Goya? Bueno, no es en la pintura no es... Goya es
Vamos, uno de los grandísimos, ¿no? Estratosférico. Pero no es el tipo de pintura que a mí más me satisface. Me gusta, obviamente, de lo próximo, me gusta mucho la pintura metafísica italiana, enormemente, no es probablemente una de las fuentes de mayor placer, sobre todo el Carrà. Carrà. Y el Carrà, bueno, de Chirico yo creo que es el paradigma del surrealismo y de lo metafísico, porque en Giorgio las dos cosas. encajan los dos. Y yo creo que es el pintor de más talento de toda esa época. No solamente por la singularidad de sus espacios y de su color, sino también por la profundidad y la enajenación que produce su visión. Es decir, que cuando tú estás frente a un buen Carrà, frente a un buen Quirico, que él mismo luego copió muchos y si le pones uno a lo de otro te das cuenta de cuál es el falso, ¿no? Te encuentras en un lugar desconocido completamente, ¿no? Y esa capacidad que tiene el arte de llevarte a un lugar desconocido es lo que yo más valoro en el arte. No solamente su belleza plástica, a lo mejor pues puedes valorar un Tiziano especialmente, ¿no? por su color, por su belleza, un Veronés. Son pintores que te nutren mucho en la parte sensorial, en la parte sensual, ¿no? Pero a mí me lleva más lejos un primitivo italiano o incluso la pintura previa el gótico primitivo, por ejemplo. Cimabue e Giotto. Sí, o incluso si vamos un poquito más lejos, por supuesto estos dos, pero también si vamos un poquito más allá, un Fra Angelico. Te lleva a unos espacios y unas dimensiones emocionales y espirituales de una pureza, de una limpieza que es muy difícil de encontrar en otros sitios, ¿no? Fíjate, yo, por ejemplo, Fra Angelico me fascina, pero yo me muevo más en un ámbito pictórico, cuatrocentesco, más cercano a Botticelli. Y eso es quizá porque Botticelli sí cuenta historias de aventuras como los cómics. ¿Sabes lo que te digo? Me muevo siempre en un mundo más, ¿cómo te diría yo?, de adolescente eterno, que es lo que cuenta Botticelli en sus cuadros. Y sin embargo, Fra Angelico es mucho más espiritual, más de tu mundo. Yo creo que en ese sentido somos complementarios, felizmente complementarios, ¿no? Felizmente. Y eso es una maravilla. Yo siempre he intentado llegar a la madurez, pero es difícil, es complicado. ¿Dónde te has quedado tú, sobre todo? ¿En la niñez o en la adolescencia? Yo creo que estoy buscando la niñez, pero una niñez madura, ¿no? No la niñez aquella que no recuerdo, sino una niñez ya consciente, ¿no? Porque la niñez es muy bonita, pero no te enteras, ¿no? Y cuando llegas a la niñez ya enterándote, eso está muy bien, ¿no? Porque el juego ya lo ves desde otro punto de vista y te das cuenta de que el mundo vuelve a ser el territorio del juego, pero ya es un juego serio, ¿no? Es un juego serio. Un juego en el que nos jugamos la vida, entre otras cosas. Pero lo que te quería decir yo antes es... hubo un momento en que antes de que naciera Ops, y obviamente antes de que naciera su reencarnación, El Roto, que ya no tiene nada que ver con la anterior, hubo alguien que empezó a dibujar, que empezó a escribir, que empezó a tener ese tipo de inquietudes. ¿Y qué tebeos leía ese alguien a los 14, 15, 16 años? Pues es muy curioso, no, mucho antes. Yo hago dibujo satírico quizás desde los 7 o los 8 años, que cuando mi padre venía de trabajar, el hombre fatigado, venía de trabajar, yo le enseñaba los dibujos que había hecho ese día y él me los elogiaba y eran espantosos. Francamente recuerdo alguno y no me atrevo ni siquiera a decir lo malo que era, ¿no? Pero desde los 7 o los 8 años yo dibujaba chistes, ¿no? Y me produjo, digamos, esa afición, curiosamente, un dibujante, Joaquín Saudaro. Saudaro, que era el precursor de Mingote en ABC. Saudaro llegó a mis manos un tío mío que vivía en casa, me regaló unas navidades por Reyes. Los Reyes eran entonces
dos cositas. O sea que uno creo que era un juguete y el otro era el libro de Saudaro. Que eran unos alargados. No, el libro de Saudaro yo lo recuerdo vertical. Que luego sacaron una serie de colección de Saudaro. Pero sería posterior, quizás. Quizá. Este yo creo que era uno de los primeros libros. Años 40 te hablo yo, una cosa de ese tipo. Esto probablemente sería del 56, 55. Quizá un poquito después, entonces, de los que yo conozco. Sí. Y yo me fascinó aquellas imágenes y entonces empecé a hacer dibujo, pero luego me ha gustado mucho Saudaro, tiene unos dibujos maravillosos. Es extraordinario, Saudaro. Extraordinarios. Vi hace poco tiempo, había en el Museo Blanco y Negro, hicieron una exposición de dibujos suyos de la calle de Madrid, de la calle de Madrid, y eran prodigiosos. Prodigiosos. O sea que de algún modo fue Saudaro el que te introdujo en el mundo de la... Yo creo que sí. De la emulación de ese tipo de arte. Yo creo que fue la chispa que produjo el pequeño incendio. Voy un momento al banco, le dijo su mujer, y esas piedras, preguntó ella, son para hacer un ingreso. Este me gusta mucho también. Este es poesía pura. Sí, los columpios se balanceaban añorando niños. Es un poco lo que cuando pasas por los parques, ¿no? Que los ves, los columpios sin niños, ¿no? Últimamente hay más niños, no sé si... Es curioso esto, parece que hay más niños. No sé si es que a lo mejor la nueva... es que yo creo que hasta ahora no se atrevían a venir. Y dicen, ¿cómo vamos a ir allí? ¿No? ¿Cómo están las cosas? ¿No? Entonces a lo mejor ahora vamos ya camino de que las cosas mejoren un poco. Porque los niños, si vienen los niños, es que ellos saben. Porque evidentemente cuando venimos, sabemos a qué venimos. Si no, no vendríamos, ¿no? Te quedarías en ese lugar maravilloso del pre-nacimiento, que no tiene nombre, ¿no? Pero que es un lugar... De todas maneras tiene que ser un trauma eso de tener que salir con lo calentito que se está en el útero materno. Ya, pero una vez que estás ahí, sabes que tampoco eso puede continuar mucho tiempo, ¿eh? Todo tiene su final. Claro que sí, claro que sí. Ese me encanta, el de los columpios es uno de mis dibujos favoritos de los 37 que has Qué bien, qué bien. Bajaba de espaldas para fingir que era un descenso. Yo creo que eso se practica mucho hoy en día, ¿no? El que no se den cuenta de nuestra decadencia, ¿no? Incluso nos estiramos las caras y nos ponemos cosas Pero, en fin, hay que bajar las escaleras para llegar a otro lado, ¿no? O sea, tampoco pasa nada, ¿no? Este es un pequeño apunte de la época en la que nos movemos. Yo practico a veces... Yo reconozco que el mejor dibujo es el dibujo sin texto. Lo que pasa es que es muy difícil. Un dibujo sin textos para... Pero que empezaste así. ¿Perdona? Empezaste con dibujos sin texto. Claro, bueno, pero eso era en la época de Ops, en la que, no sé, ¿para qué poner un texto que no podías decir nada, ¿no? Entonces lo que hacía era justamente utilizar un lenguaje puramente visual, pero claro, cuando ya llegó la democracia, ya mantenerte hermético, francamente, tampoco parece que era muy apropiado, ¿no? Tenías que ya empezar a hablar, porque ya todo el mundo hablaba. Es que todo el mundo empezó a hablar en ese momento. Y no le metían en la cárcel por hablar. No les metían en la cárcel por hablar y además podían decir... Es curioso, tengo un dibujo, ahora me hago aquí un inciso, un dibujo que todavía no he... que voy a elaborar la semana próxima, que tiene que ver con eso. Primero resulta que no podíamos hablar y entonces el dibujo era mudo, ¿no? Luego ya pudimos hablar y el dibujo tuvo texto. Pero en este dibujo ocurre lo siguiente. Dice, hemos vaciado el significado de las palabras para que podáis hablar libremente. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora. ¿No crees? Muy inteligente. ¿No crees que está pasando eso? Que las palabras ya no significan nada y ya podemos decir lo que queramos. No, efectivamente, y se enfrenta también con el tema de la corrección política que también desvirtúa las cosas. Me parece muy inteligente lo que has dicho, sí. Pues estaremos deseando ver esa viñeta. Que la verdad es que el hecho de que hay que decirle al país, a sus responsables, que enhorabuena por mantener a un dibujante tan exclusivo y tan peculiar como Ops, mejor que no sepan, como el Roto. Perdón, mejor que no sepan nada, que no se enteren. Aunque sé que se enteran. Ese es buenísimo también, buenísimo.
creen que ando perdido solo por el camino en otra dirección. Yo a mí también, he elegido algunos, bueno, no es una selección así muy exhaustiva, pero sí algunos de los que a mí me gustan más dentro de una selección que tenía hecha previamente. No puedes revisar todo, pero sí que este aspecto de caminar en otra dirección yo creo que es absolutamente necesario. No sé cómo lo ves. Si Veo tenemos... que no tiene que ver con ese otro, el chiste de aquel que iba en una autopista por otra dirección y decía, he notado, por favor, acudan, que he notado que hay mucha gente que va en dirección contraria. No, que creo que es algo mucho más serio y más importante el hecho de que si de repente se circula masificadamente en una dirección, es casi una responsabilidad del artista o del escritor o del cualquier creador ir en contra de esa corriente O al menos humana, ¿no? buscar otro camino, ¿no? Buscar otro camino, no dar por sentado que el hecho de que la mayoría de la gente circule por un determinado camino vaya a ser el adecuado, sino que puede también equivocarse la mayoría, Sí. igual que se equivoca la minoría casi siempre, ¿no? Pero que es evidente que hay que nadar contra corriente, es casi una obligación moral del escritor o del poeta o del dibujante o del artista o del pintor o del músico, etcétera, ¿no? Pero es muy difícil. Complicadísimo, porque se te lleva la marea. Nadar contra corriente es complicado. Ya nadar, por supuesto, que yo ni me atrevo, pero pensar de otra manera que no sea la manera Oficial. es muy difícil. Porque te das cuenta de que es verdad lo de la corriente de opinión. Es que es una corriente de opinión. Es que Te arrastra. te arrastra, ¿no? Uno de mis últimos libros, me parece que fue, no sé, el penúltimo o el anterior, se titulaba Camarón que se duerme se lo lleva la corriente de opinión. Y trataba, es un libro todo él sobre la manipulación, que yo creo que es un tema inevitable que saquemos aquí, la manipulación a la que nos vemos sometidos, ¿no? La constante machaconeo de hacia dónde quieren que estemos mirando continuamente, ¿no? Y que nos indican a dónde tenemos que mirar. A dónde hay que mirar. Y hay otras perspectivas que tenemos que explorar nosotros mismos, que Sí. es lo que haces tú habitualmente en cada viñeta. O mirar eso mismo que nos indican, pero ver lo que está detrás, ¿no? Que también es otra forma de mirar. Es, La trastienda. Claro, la trastienda. No sé, ahí, ya no me acuerdo ahí. ¿Cuántos libros has publicado, querido? 40. No tantos. Como 18 o 19. Todos de viñetas. Todos de viñetas, alguno de pintura, pero básicamente son de viñetas, que es evidentemente lo más común. Tú eres como otros dibujantes que también tienes un taller para el color y para la pintura que de vez en cuando acometes, ¿o no? No sé cuál es... ¿Haces cuadros? Sí, claro. Digamos que la mitad de mi vida es la pintura y la otra mitad el dibujo. Y, por cierto, estás invitado a visitar el estudio para que veamos cuadros, que es lo que más me gusta. Me apetece mucho porque no conocía tanto esa Vemos faceta. Cuadros y hablamos de pintura, que me interesa mucho ese terreno. A mí me gusta muchísimo la pintura, también me fascina. Y, por supuesto, todos ustedes, uno por uno también estarían invitados. Pero bueno, volviendo a lo que íbamos, no sé por dónde íbamos. Íbamos, por ejemplo, vamos por otro lado. Si iba a tocar otro tema y otra vertiente, el cine. ¿Tú has hecho cine? Yo no he hecho cine. Se ha hecho un corto sobre dibujos de Ops. Que vimos todos en su momento extasiados. Yo no estoy muy contento. La verdad es que la obra esa es de Gabriel Blanco. Gabriel Blanco, que quizás, no sé si le conociste, Gabriel Blanco fue un personaje muy singular. Era un profesor de universidad y era crítico de cine. Y hacía una crítica de cine desde el punto de vista psicoanalítico, cosa que nunca más he visto hecho. Y la verdad es que tenía un interés, sus textos, muy grandes.
hizo una película de dibujos con obra de Chumi Chúmez, que como tú bien dices, es después de Solana y con Mingote como apuntas, otro de los grandes. Chumi Chúmez probablemente es el mejor dibujante de los años 70 y 80. A mí me parece prodigioso también. Prodigioso, es un dibujante extraordinario, de un talento fuera de serie. Y su época del diario Madrid es insuperable. La época esa de los años 70. Vosotros también, hablábamos antes de la complementariedad entre tu postura ante el cómic y la mía. También sois complementarios, Chumi y tú. Porque Chumi, la risa que yo hablaba antes, que despertaba una viñeta tuya en un determinado momento, es muy distinta de la que despierta Chumi. Y sin embargo tenéis puntos en común. Pero la vertiente, esa metafísica que hay en tu obra, la veo menos en Chumi. Efectivamente. La parte metafísica suya era el sol negro. Eso era, digamos, lo más metafísico que dibujaba, ¿no? Ya sabéis que yo no sé si muchos de ustedes conocen el trabajo de Chumi Chúmez, merece la pena ser revisado. Y siempre firmaba, ponía Chumi Chúmez, pero arriba siempre había un sol negro, que era el sol negro de España, ¿no? Y tenía un lenguaje plástico muy intenso, esos negros que pintabas. Ha trabajado de una manera muy curiosa. Él hacía dibujos y luego ponía los textos, aleatoriamente. Cogía uno de los dibujos y le ponía un texto, ¿no? Algunos no, estaban hechos de profeso, pero normalmente él tenía una serie de imágenes y les ponía los textos, ¿no? ¿Trataste mucho a Chumi? Bueno, es que él fue el director y fundador de Hermano Lobo, una revista importante de los años 70, duró solo 4 años. Y naturalmente tuvimos una relación intensa, pero yo entonces era jovencísimo, tendría 20 y pocos años, y él ya era un hombre con una trayectoria de larga duración, ¿no? ¿Recuerdas cómo tenía su casa en la calle Lira? Era un hombre... Porque era un metódico tremendo, que todo lo tenía absolutamente desnudo. Entrabas en su casa y no había objetos, no había nada. Yo solo estuve una vez en su casa. Yo he estado varias veces en porque la calle Lira. me vendió una cosa que luego no me sirvió, me engañó. Me vendió una cosa que tenía allí, que era una mesa de luz. Para dibujar. Que yo luego nunca usé. Me parecía un trasto inútil, ¿no? Pero bueno, se lo compré. Y él sí, lo que sí que sé era que tenía una gran colección de juguetes, por ejemplo. Pero debía de tener oculta, porque yo las veces que estaba en la casa era absolutamente de una desnudez total. Pues eso me sobrecogía, ¿no? Los habría vendido, porque era muy dado a eso, a comprar y vender luego todo. Pues sí, era eso, y luego también tenía una afición que también compartía yo con él, que eran los libros de grabados antiguos, ¿no? Él utilizaba mucho, bueno, uno de sus libros que él tenía como favorito, se llamaba Autobiografía, que era todo a lo Max Ernst, recortes con una historia que luego lo publicó en un Lo libro publicó, sí, efectivamente. Una historia extraordinaria, sí. Un collage. Al estilo de la Insemen de Monté de Max Ernst. Efectivamente, era un Max Ernst, pero castizo, ¿no? Castizo, cañí. Y él era curioso, era lo que él más valoraba de todo su trabajo, lo que él valoraba más era eso, porque tenía ese punto de psicoanálisis. Ese libro es un autopsicoanálisis. Las cosas que aparecen en él, los caballos, todos esos símbolos sexuales y cosas que aparecen ahí, todo eso lo elaboró él. Yo te diré que estoy de acuerdo con Chumi en que es una de las obras maestras de su obra. ¿Sí? Una biografía, me parece que extraordinario. Yo lo reseñé en el periódico. Ajá. Y me pareció verdaderamente genial. ¿Y tú no has hecho nunca algún tipo de incursión en el mundo del collage? He utilizado a veces, en la época de Ops, he utilizado algunos elementos del collage, pero siempre lo que sí que me ha interesado, y es un punto que tenía Ops, que yo creo que guardaba relación con otro dibujante francés, Topor, que tenía relación con él. El Pánico, el Grupo Pánico. El Grupo Pánico, al que me quisieron introducir y que yo huí despavorido. Vino a verme un torero
del grupo Pánico, que no recuerdo. Topor murió joven. Relativamente joven, sí. Murió a los 50 y tantos años. Sí, ¿no? Sí. sí. Creo que sí. Creo que Tenía una recordar que risa histérica, no sé si... Yo le no conocí. lo llegué a conocer. Yo le conocí, sí. Tengo obra suya, pero no lo he Sí, conocido. yo también tengo un grabado suyo muy bonito. Un dibujante extraordinario. Pero Tiene que ver contigo de alguna manera también. coincidía en el sentido de que a ambos nos gustaba. Yo no le conocía cuando empecé como Ops. Luego me di cuenta que había concomitancias e intenté huir lo más posible de ese terreno, que él lo hacía muchísimo mejor, ¿no? Me alejé de eso. Pero teníamos una afición común, que eran los libros de grabados del 19 y sobre todo los catálogos de grandes almacenes de esa época, que eran bellísimos. Eran bellísimos. Había unos grabados de ropa, de objetos. Eso luego la casa Dover de Nueva York ha publicado muchísimos facsímiles de Han catálogos. hecho. Han hecho cosas de catálogos de tiendas Han hecho. y almacenes del 19, de los Sí. grandes almacenes franceses o ingleses o incluso Sí. norteamericanos. Sí, pero a mí me gustaban los originales, que eran difíciles de Eran encontrar. complicados. Difíciles de encontrar, sí. Y también me han gustado mucho los libros de anatomía del principio del siglo, esos libros de anatomía fantásticos que utilicé bastante en esa. Con en nuestro esa época. común amigo Luis Arencibia, me acuerdo que también coleccionaba muchos libros de anatomía, También. porque él también deriva un poco a lo terrorífico, Sí, a lo grotesco, Sí. en su obra gráfica, que es muy interesante sí, también. de los locos, el mundo de los locos. Exactamente. El mundo de los locos. Él él ha trabajado mucho por Leganés. Claro, porque el Leganés, todo esto son conversación privada, no hace falta que la escuchen. Es que son cosas nuestras, ¿no? En Leganés hay un sanatorio muy famoso de toda la vida, sanatorio psiquiátrico, que yo no Sí. sé si sigue existiendo. Sí, sigue existiendo y todavía creo que el director sigue teniendo en su despacho los artilugios de tortura, cosa que a mí me sorprende que se lo dé. Que lo por dejen cierto, en tener. Santillana del Mar me ha parecido ver ayer cuando estaba con Alicia caminando que hay un museo de la tortura. Sí, eso es para fomentar la línea clara. En aquel tiempo pintaban de azul las rejas y decían que era el cielo. Esta es muy antigua. Pues es precioso. El dinero mueve el arte que mueve dinero. Esto es una afición que tengo. El momento de Arco, que supongo que todos vamos inevitablemente a Arco a dar un paseo por allí y abominar a veces de lo que vemos. Yo cuando no tuve más remedio fui. Ahora ya no. Yo sigo yendo. Y a veces ves cosas interesantes. Pero sí que durante esa semana procuro hacer algunos dibujos referentes a... De hecho, ya tengo el el próximo febrero, lo tengo ya dibujado. No sé cuándo lo publicaré entonces, ¿no? Cerillas contra el fuego. Aquí como todo tiene que ser contra algo, hasta las cerillas son contra el fuego. Este es muy bonito. Encendieron las luces del palacio y dijeron que amanecía. Buenísimo. Yo creo que esta es un poco lo que nos están contando. ¿No te parece que nos están contando eso? Nos están contando eso, sí, efectivamente. Es lo que no debemos comulgar con ruedas de molino. Pero lo que me asombra es cómo tu versatilidad como dibujante toca muy de cerca la vena poética de una manera muy profunda. ¿Alguna vez has escrito poesía? No me he atrevido. Pero eso es poesía, ¿eh? No me he atrevido. Eso es poesía. Para mí la poesía es un territorio sagrado, ¿no? Como lo es la pintura. Es un territorio sagrado. Pero la pintura sí las ha cometido. Sí, porque sé, pero el otro no sé. Entonces, procuro... Sí sabes, porque si el que escribe encendieron las luces del palacio y dijeron que amanecía, eso es poesía en grado puro. Bueno, está más dentro del terreno del aforismo, yo creo. Pero el aforismo y la poesía dan también bastante. Es posible. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos son los aforismos de Juan Ramón Jiménez. Me parece un libro maravilloso. Uno que se llama Ideología. No, se llama Aforismos. Y lo editó justamente Trapiello en La Veleta. La Veleta. La Veleta. Pero aparte de eso tiene otro libro que se llama Ideología, que son todos... También son de ese. No sé si a lo mejor es un extracto, porque eso es probablemente es un extracto, lo que hizo La Veleta en una colección, por cierto, admirable. Admirable. Y para mí esos textos son textos que frecuento porque me gusta mucho la manera en la que él es artista, ¿no? Es cómo se sitúa como la
emanación del pueblo en su forma más elevada. El pueblo en su forma más elevada es él, ¿no? Sin prescindir de lo popular en absoluto, No. pero llevándolo al límite de, No, al de la contrario. excelencia. Al contrario, él es popular, pero de lo popular refinado, que es la esencia de lo popular, ¿no? No hay más refinado, por ejemplo, que el romancero, que el cancionero tradicional, y sin embargo eso surge del pueblo, evidentemente. O la música popular. La música popular es bellísima. Podemos seguir escuchando música popular de cualquier lugar y nos sigue gustando frente a lo mejor otras cosas más elaboradas, más no sé qué. Y es un componente de la música popular de los grandes compositores, sobre todo del este de Europa, rusos, checos, etcétera, todos Hubo una época. ocurren en el folclore. Yo creo que se ha abandonado y ahora lo que están volviendo es a la música de rock. Entonces hacen los compositores de música clásica hacen una especie de rock raro, ¿no? Atonal. Sí. Resaca. La cabeza le daba vueltas y creía que hacía girar el mundo. Microcosmos, macrocosmos. ¿Perdón? Se podría llamar microcosmos, macrocosmos. La identificación entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Él cree que lo que le ocurre a él personalmente es lo que ocurre al universo. Ahí podemos tener un punto de... ¿Coincidencia o de fricción? No lo sé. Habrá que averiguarlo. Yo creo que efectivamente el cosmos está en nosotros. Es decir, que el mundo no gira en torno a nuestro, sino que somos nosotros. El mundo somos. El mundo es cada uno de nosotros. Y eso no es una tesis, yo creo que es una afirmación rotunda. Bueno, eso es un poco la doctrina del solipsismo filosófico, de que solo llegamos a conocer exactamente lo que estamos viendo en nosotros mismos y que no existe nada objetivo, sino que todo es subjetivo. Pero el término solipsista es un término que se ha convertido en peyorativo o negativo. Pero en cambio tiene su lado positivo, porque pensemos en Segismundo en La vida del sueño. Él de repente está oculto en esa especie de torre tremenda donde le ha metido su padre por el famoso, digamos, la famosa profecía de que iba a destronarlo, ¿no? Y un poco el mismo tema de Edipo. Y sin embargo, él piensa que es tan absurdo todo lo que le rodea que lo que hace es soñarlo y que no sabe si sueña o si no sueña. Yo entiendo el término solipsismo más por el territorio del sueño o de la realidad. Que creemos que tú y yo en este momento estamos charlando o estamos soñando que estamos hablando. No, estamos hablando cada uno dentro del otro. Pues es muy bonito eso. Así está, así es. Y estos señores también. Y cuando quieran estos señores preguntarnos algo, yo creo que pueden hacerlo, ¿no? ¿Sí? Espera, un segundito. Dándole vueltas. No, pero pon el anterior que no lo has leído, por favor. A ver, si es que yo... terminamos con este. Pero El relámpago anunciaba la luz, pero el turno lo desmentía. Andrés, que dos no hemos visto. ¿No? Entramos en un túnel que cada cual encienda su linterna. Bueno, es verdad que es un poco lo que estamos ahora mismo... Eso es mismo lo que estamos hablando. Mira, qué curioso. Yo creo que cada uno tiene que tener su linterna y sobre todo que no nos enfoquen lo que queremos ver, ¿no? Que nosotros podamos enfocar lo que queremos ver, ¿no? Encendemos nuestra linterna y decidimos qué es lo que... Ese es digamos, la entraña de ese dibujo es eso, que no nos enfoquen lo que quieren nosotros. Y este otro que para mí me gusta mucho, el relámpago anunciaba la luz, pero el turno lo desmentía. Aquí hay esa doble lectura que tenemos de lo que está pasando, de lo que pasa, ¿no? Luz, ¿vamos hacia la luz o vamos hacia la sombra? Aquí hay un terreno abonado. ¿Cuál es? ¿Eres de los optimistas, cómo se dice, de los integrados o de los, ¿cómo se llaman? Apocalípticos. ¿De los apocalípticos o de los integrados? Yo soy apocalíptico. Eres apocalíptico. Y tú yo creo que también. Yo también soy de los apocalípticos, pero no apocalíptico en el sentido habitual, es decir, no, el desastre, tal. No, al sentido de que vamos hacia la luz.
Bueno, pero es que eso también es un apocalipsis. Claro. Apocalipsis en griego significa revelación. Claro, efectivamente, en ese sentido es el que yo soy apocalíptico, ¿no? En el sentido de que efectivamente estamos a punto de descubrir y continuamente nos están emitiendo destellos para cegarnos, ¿no? Nos están cegando continuamente. De hecho, hoy en día yo creo que cuando ves volviendo a ese terreno que sé que te gusta tanto, de la pintura antigua, cuando ves un Van Eyck, por ejemplo, y ves incluso algún otro, ahora mismo no recuerdo, un pintor que pinta grande, pero que luego vi una miniatura de ese tamaño en el que estaba una crucifixión, estuvo en el Thyssen, ese cuadrito, yo no lo conocía. Gerard. No, Gerard no, era italiano, y era un cuadrito pequeño, como de 15 centímetros, no más. Era una crucifixión dentro de una iglesia que era a su vez el interior de un corazón. Maravilla. Era alucinante, porque, bueno... ¿Pero sigue en el Thyssen? No, fue una exposición temporal que se llevaron. Pero era probablemente uno de los cuadros más enigmáticos y más bellos que yo he visto. Un cuadrito muy pequeño, pintado de forma increíble, porque cada detalle era hiperrealista, cada detalle. El personaje, el crucificado, el interior de la iglesia, que las bóvedas de la iglesia formaban lo que yo entendí que era el interior de un corazón, con sus zonas de arterias. Un cuadro fascinante. A lo que iba es que ese cuadro hoy no se podría pintar. Nuestras pupilas están quemadas por la luz artificial y sobre todo por las pantallas, que yo creo que nos dejan ciegos. Una vez los niños sometidos a las pantallas... Los móviles, las pantallas, sí. Pantallas de ordenador, todo eso. Sí. Eso nos está dejando ciegos. Tú tienes en uno de los que hemos visto una denuncia de eso de Internet, ¿verdad? No sé si está aquí, pero no lo sé. Creo que sí está en algún momento. Es posible vivir en una burbuja, pero solo si eres aire, ¿no? Y también es otra especie como de aforismo, ¿no? Es un aforismo. Sí. Veían manchas en el sol, pero eran incapaces de ver las propias. Y yo creo que este es el último. Lo dejamos ahí. ¿Conservas toda tu obra? ¿Tienes coleccionistas? ¿Cómo haces? No, prácticamente la totalidad de la obra la tengo yo. Los originales. Los originales, sí. Sí, porque no merece la pena. Para empezar, no creo que mucha gente tenga mucho interés en ello, pero el tenerlo, bueno, el conservarlo está bien, ¿no? Me gusta tenerlo. Hace como 50, 80 o 100 años era imposible que los artistas que colaboraban en prensa o en revistas conservaran sus originales, se perdían en las redacciones. Era un desastre, por ejemplo, toda la colección de cómics de Bruguera, la colección de Tío Vivo, de Pulgarcito, de DT, todo eso. Ninguno de los autores conservaba el original. Sin embargo, hay un determinado momento, tu generación ya es la primera. Sí. Se consiguió que no lo robasen. Porque era un robo. Era un robo. Mano armada. Era un robo y yo creo que, por ejemplo, las colecciones que hay ahora mismo en algunos periódicos, no voy a citar nombres, son objetos de robo. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, Forges ha legado a la Biblioteca Nacional su obra, y ahora se conserva en la Biblioteca Nacional en maravilloso estado. Sí, yo creo que ellos están haciendo una labor en ese sentido. También Chumi tiene la obra de Chumi, lo que ha quedado. Lo que ha quedado, que su hijo, el que vive en Estados Unidos. El americano, sí, se lo ha cedido. Aunque yo creo que deben comprarlo. No, yo creo que el Estado debería comprar las cosas más que cederlas. Sí, porque estoy de acuerdo con es peligroso, la cesión es peligrosa, es decir, no lo valoran lo suficiente como para comprarlo, pero luego resulta que compran otras cosas, ¿no?
Efectivamente. bueno, pues que No, pero sí, ¿por qué compran, por ejemplo, el incunable que falta y no compran la obra completa Claro. de Forges o de claro, Chummy? Claro, pues ese es un asunto que yo creo que debe revisarse, ¿no? totalmente de acuerdo. En una sociedad como la nuestra se compra y se vende. Claro. André- Pero bien, está bien que al menos, no sé si lo valoran o no, pero al menos lo guarden. Que luego no, eso sí está bien guardado. Claro, eso sí, en ese aspecto está bien, ¿no? Y luego, pues que se pueda acudir allí, algún estudioso que quiera revisar lo que hay y tal, puede acudir allí y verlo, ¿no? Es un lugar realmente importante, la Emblemático. biblioteca es fantástica. Y una curiosidad, querido Andrés, ¿trabajas con el ordenador? No, ¿Tus dibujos? Nunca. no, nunca, Me nunca. imaginaba que no, pero para que me lo refrendara. Detesto el ordenador, que por cierto se me ha estropeado. Y no sé qué voy a hacer mañana, no sé cómo mandarlo mañana, pero, el dibujo, porque lo mando a través del ordenador, ¿no? Pero se ha puesto en negro. Y esta mañana he usado el de Lupe, mi mujer. Espero que me lo siga dejando. Pero es un problema, es un problema. Yo creo que sabían que iba a hablar mal de ellos. Y Eso han es como decidido- cuando llegas al me han- banco y a retirar dinero y te dicen, se han caído hoy los ordenadores. ¿Y mi dinero entonces? Bueno, no quiero seguir por ahí. Efectivamente, ¿y el dinero entonces? Todo es virtual. Todo es virtual, sí. Bueno, Bueno, pues muchas gracias a los dos, Andrés y Luis Alberto, por esta conversación. bien. Sí nos gustaría pues, que pudieseis ahora intervenir en la charla, hablar con los dos, preguntar lo que os apetezca. Entonces, bueno, pues vamos por orden. Tenemos aquí una petición. Era más que hacer una pregunta, para dar las gracias. Mi amigo Alfonso, que está en Barcelona, y yo, que estoy aquí, nos intercambiamos generalmente chistes los llamo chistes, viñetas del Roto, y a veces es tan surrealista que él envía la misma que envío yo. Y lo disfrutamos. Y algunas veces él, que es andaluz, con su acento, suele decir, pero ¿cómo cojones puede este hombre poner con tan pocas palabras tantas cosas? Y entonces yo a veces he pensado que me gustaría, si tuviera que dibujar el Roto, dibujaría un escalpelo o un bisturí, porque es una precisión sobre la situación de nuestra sociedad y de nuestras vidas. A veces lo disecciona de una manera que yo creo que es imposible hacerlo con palabras, así que muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a su amigo y a usted por el aprecio. Yo entiendo que es un vehículo útil y como tal lo uso. Sé también que quizás su duración no sea larga, pero puede reflejar una época. Yo creo que es lo que hacen los piensa en grandes. Hogarth, está igual de Ya, vivo que bueno, en 18. Hogarth es mucho Hogarth, ¿no? Pero sí que intentas, y yo creo que ese es un poco el aspecto que puede durar un poco más. Al fin y al cabo es un dibujo. Y Pero es los un dibujo dibujos siempre pero son... refleja una situación actual que es una situación eterna. Yo creo que no tiene por qué ligarse a una determinada época. Bueno, esperemos que sea así. Y lo del bisturí, yo creo que es tu nuevo lema, después de Ops y del Roto, puede ser el bisturí o el escalpelo. Qué horror, qué horror. Yo evito toda herida, aunque sé que ahora se usan unos bisturíes que son eléctricos y que van cauterizando la herida según lo van usando, ¿no? Pero aún así es mejor mantener el cuerpo intacto. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna persona con curiosidad? Sí. Hola, buenos días. Me voy a poner de pie porque si no nos veo bien. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo es el proceso para llegar a esa capacidad de síntesis, tanto del dibujo como de la frase, que no sé lo que es primero? Obviamente mucha reflexión y muchas experiencias vividas, pero ¿cómo llegas a esa síntesis, ¿no? Y la segunda es, ¿cómo eliges lo que vas a poner en el periódico? ¿Conoces las noticias? Porque los periódicos son actualidad súper rápida, ¿no? Primero, la elaboración es relativamente larga. Quiero decir
Es un trabajo periodístico, obviamente. Es decir, que yo lo que hago es leer el periódico o los periódicos y tomo notas de asuntos que me interesan, ¿no? Entonces, eso es un cuaderno. Entonces, ahí voy tomando notas por la mañana. Lo primero que hago por la mañana, después del desayuno y tal, es leer el periódico y tomar notas de qué asuntos me han interesado. Y los apunto. Normalmente serán sobre 8 o 10 pequeños apuntes de asuntos que son de interés, ¿no? Y eso lo dejo ahí, lo dejo reposar, ¿no? Entonces me subo al estudio, que vivo justo encima, y me paso la mañana pintando. Me he olvidado completamente de lo que he hecho, ¿no? Y por la tarde, como ya hay menos luz, no me importa tanto. Para pintar, pinto siempre con un natural y necesito la mañana. Por la tarde, que ya la luz no me importa tanto, lo que hago es revisar lo que he apuntado por la mañana y eso a su vez elegir qué asuntos de los que he señalado me parecen que tienen recorrido, ¿no? Y de ahí normalmente aparecen a lo mejor un par de cosas, ¿no? Esas las paso a un segundo cuaderno, ¿no? Y ese segundo cuaderno es un cuaderno ya donde ya están un poco asentados ciertos temas, ¿no? Entonces, como una vez o 2 veces a la semana, lo que hago es que tomo ese cuaderno y lo reviso a fondo. Y de ahí es de donde salen a un tercer cuaderno, todo esto es un poco como un alambique, ¿no? A un tercer cuaderno donde ya están las ideas que quiero dibujar. Y cada día de ese tercer cuaderno elijo una para dibujar ese día. Y ese dibujo que he hecho, a su vez, lo dejo sobre un bloque de dibujos anteriores, ¿no? Y cuando tengo que enviar el dibujo, lo que hago es que busco qué dibujo es apropiado para el día siguiente. A lo mejor es el que he hecho ese día, pero la mayor parte de las veces son dibujos que he hecho a lo mejor una semana antes, un mes antes o bastante tiempo antes. Que sin embargo vuelve a coincidir la cuestión astral o lo que sea, digo, este puede ir bien mañana. O bien porque no tiene nada que ver con lo que ha pasado, muchas veces, o bien porque tiene que ver con lo que ha pasado, ¿no? Porque se repiten, las cosas se repiten una y otra vez, ¿no? Pues vuelven otra vez un dibujo de, bueno, este tema sé que es recurrente, lo dejamos reposar y cuando vuelva el tema lo sacas, ¿no? Es decir, que siempre es verdad que busco, siempre sé lo que voy a publicar, es decir, busco lo que quiero publicar al día siguiente. En ese sentido hay una voluntad de actualidad, pero luego lo que dibujo no es algo que haya hecho en ese momento, pero que sí que creo que es pertinente en ese momento. Y la segunda pregunta, ¿qué haréis? Te has respondido a las dos. Ah, vale, estupendo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Preguntas, ¿y qué parte de ti dejas para la pintura? ¿Qué parte? De ti dejas para la pintura, o sea, cuando pintas... Bueno, siempre hay algo... digamos que mi fondo es religioso. Mi fondo es religioso. Yo soy creyente, no voy a misa ni tampoco tengo un Dios concreto, pero soy creyente. Yo creo que la realidad, que el universo, que esto que no sabemos qué es algo que por decirlo de una manera vulgar, no lo ha hecho cualquiera. Esto es muy complicado para que se haya formado del caos, como sostienen algunos, sostenían, porque ya he leído que ya los grandes físicos modernos sostienen que hay un origen, ¿no? La teoría del Big Bang yo creo que no se ha entendido bien, pero no vamos a entrar hoy. Yo creo que, si quieres, otro día volvemos al Big Bang y toda la cosa que pueda tener la poesía. Y proyectamos otras imágenes sobre otras imágenes del Big Bang. Pero sí que creo que es necesario mantener un territorio de lo sagrado y que nuestra
situación actual de pérdida de toda referencia de niveles, está justamente en ese caos en el que estamos, en el que no hay ¿cómo lo diríamos? Un código de valores, una axiología. Efectivamente, no ideología, pero sí códigos de ética o de valores, ¿no? Y esa pérdida es gravísima. Y la pintura lo que intenta es recuperar o intentar reflejar la búsqueda en ese espacio de lo sagrado, que lógicamente en algunas viñetas dejó caer alguna llamada o de atención hacia eso, pero que el terreno lógico es más el de la pintura. Entonces, la búsqueda personal de ese terreno de lo sagrado es lo que intenta, tu camino por ese terreno o por esa búsqueda es lo que va reflejando en la pintura como sabes o como puedes, ¿no? ¿Más preguntas? Hola. Quería decir que hoy le he vuelto a encontrar desde que le descubrí en la revista Triunfo. Para mí es un placer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sería de sus ilustraciones, mejor dicho, de sus dibujos, si no estuvieran realizados con pincel? Yo creo que el método o la forma, hay muchas maneras de dibujar. La última que he incorporado, que además es a partir del trabajo de Goya, es la aguada, que yo antes nunca había usado la aguada y he descubierto en la aguada unos matices y unas calidades que previamente era más áspero. No sé si era mejor o peor, a lo mejor estoy yendo en el camino equivocado, pero bueno, me ha interesado la aguada y la he incorporado, ¿no? Pero yo creo que se puede dibujar con un buril, como hacía Hogarth, del que hemos hablado, ¿no? O de muchas maneras, ¿no? Lo importante es que tenga una calidad formal, en lo que haces, tenga una calidad formal que añade una dimensión suplementaria a lo que podría ser simplemente un dibujo. Yo odio la palabra que usan en Sudamérica de, como dicen, monigotes o como no es, moneros. A los dibujantes los llaman moneros. Moneros. Hacen monos. Para hacer monos. No, Yo hacen monos. Sí, detesto ese término. Sería capaz de ir allí a intentar combatirlo. A ver si muy desagradable lo de moneros. Bueno, pues sí, eso es que simplemente pues intentas dibujar bien y bueno, que yo hago dibujos relativamente grandes, un DIN A3, que es un dibujo para una viñeta de un periódico, es relativamente grande, pero te permite jugar con algo que es tan agradable como es la mancha o el tono, la línea, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, esta pregunta es para Luis Alberto. Ahora que el Roto nos ha desvelado un poco su forma de trabajar, en alguna ocasión sobre tu poesía cuentas que el tiempo de verano, ¿no?, tu cuaderno de vacaciones, lo destinas ese tiempo distinto, diferente, de luz, a escribir poesía. Y yo me preguntaba, cuando llega el verano se produce la explosión, o tú ya llevas a lo largo de las estaciones esos apuntes, esas anotaciones que luego se resuelven en un libro de poesía también magnífico a los que nos tienes acostumbrados? Evidentemente no es una cuestión explosiva el tema del verano, sino que estoy mirando el mundo igual que el Roto mira el mundo desde su punto de vista personal, digamos, comprometiéndose consigo mismo en esa mirada del mundo. Yo miro el mundo poéticamente durante el resto del año y es en verano donde tengo la tranquilidad suficiente como para armonizar todos esos compases que antes no eran armónicos y convertirlos en poemas. Pero debo decir que últimamente, yo no sé si es que ya me estoy haciendo muy mayor, pero la verdad es que ni en verano tampoco escribo tanto, quiero decir. O sea, que yo lo que creo es que llega un momento en la vida en que el mensaje que quiere uno emitir ya lo ha emitido, ¿no? Entonces lo que hacemos es
repetir una y mil veces lo mismo. Decía Trapiello precisamente en un libro suyo, el mismo libro. Siempre publicamos el mismo libro y hacemos lo mismo. En tu caso menos, porque has sido varios personajes, igual que Pessoa lo fue también en sus heterónimos. Tú has sido Ops, tú has sido El Roto, tú has sido Andrés Rábago. Yo solo he sido Luis Alberto de Cuenca siempre y eso, digamos, hace que realmente no tenga tampoco la estricta necesidad de escribir, incluso ahora ya en verano. Pero, de hecho, tengo un puñado de poemas inéditos, o sea que no voy a callar por más que con el dedo silencio, avises o amenaces miedo que le decían a Quevedo en respuesta al conde duque de Olivares cuando escribió aquella sátira contra el conde duque, ¿no? De modo que seguiré hasta el último momento escribiendo versos, a pesar de que me repita y aunque no escriba exclusivamente en verano. Muchas gracias. Y aprovecho yo para preguntar también la vigencia. Por ejemplo, yo observo una huida escandalosa de los visitantes de las galerías de arte. Una huida. De hecho, vas a una galería que suelo frecuentar con amigos pintores y vamos de exposiciones y a veces salen asustados el galerista pensando que ha pasado algo, ¿no? Porque ha entrado gente en su galería, ¿no? Si es que ha habido una manifestación o algo y se han encontrado allí a cobijarse, ¿no? Y lo que quería preguntar es si pasa lo mismo en la poesía, si también hay una... En la poesía, fíjate, es curioso el fenómeno actual, que pasa lo contrario, porque se ha creado un mundo muy floreciente entre los usuarios de las redes sociales con respecto a los que tienen 50.000 amigos, 40.000 amigos, etc. Y entonces las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales apuestan ahora, tanto el Grupo Planeta como otros, por los poemas de gente adolescente que tiene mucha implantación en las redes y que tiene la seguridad de colocar 10, 20.000 ejemplares, con lo cual en poesía es una cantidad absolutamente brutal, ¿no? Otra cosa es que esa poesía que se está gestando en las redes tenga una calidad suficiente como para permanecer en la vanguardia de la creación literaria actual. Pero siempre habrá posibilidades de que de ese grupo de amigos de las ondas cibernéticas surja una voz importante. Y es curioso lo que está ocurriendo en poesía. En las librerías, que sería digamos, el paralelo a las galerías de arte, hay librerías en que no entra nadie en todo el día. Eso es lo mismo que en las galerías, ¿no? Pero en cambio, la poesía en concreto, yo no sé si porque es más fácil de realizar a pesar del respeto que tú puedas tenerle a la poesía. Es cierto que no es lo mismo escribir un libro de versos que escribes mucho antes que una novela gorda, ¿no? Porque tienes que estar todos los días dándole al ordenador para que crezca el número de folios. El hecho es que en poesía se está dando ese fenómeno que yo llamo de la parapoesía, pero que está dando mucho juego. Todo lo da mucho juego, la parapsicología, la parafarmacia, todo eso está ahora muy a la page, ¿no? Y creo que en poesía se da ese fenómeno curioso de que se está vendiendo libros de poesía por decenas de miles de ejemplares, cosa que no había ocurrido en la vida. Asombroso. Otra cosa es que sean poesía auténtica. Que ahí aparezca algún Baudelaire que pueda aparecer de vez en cuando o podrá aparecer en el futuro, etc. Es la 1:30, vamos a ir terminando. Un par de preguntas más, tenemos una por aquí. Esa colación del comentario sobre Quevedo. Yo soy profesor de idiomas y he utilizado muchas veces sus viñetas para introducir mis clases. Algunas veces me he tenido que cortar de hacerlo porque me parecía que era hacer un poco de proselitismo por la idea política que transmitía la viñeta. Y mi pregunta era esa, si alguna vez se ha tenido que limitar o le han limitado a la hora de publicar algo. Es el tema de recurrente de la censura. La verdad es que yo no sé si soy un dibujante muy contenido o conservador. A lo mejor soy un dibujante muy conservador, pero la verdad es que no he tenido, quizás en un par de ocasiones, y tenían razón el director de decir que no era apropiado, pero no he tenido nunca ese problema. En la época en la que la censura era estricta, porque no entendían lo que dibujaba, que era una manera de eludirlo, y ahora porque yo creo que lo que digo es, lo que hago es transcribir
un pensamiento social, un pensamiento que corresponde a una sociedad que tiene ese tipo de pensamientos, de ideas, ¿no? Es decir, que soy un mero amanuense de pensamiento, creo que, si no mayoritario, por lo menos un poco generalizado, ¿no? De un sector, al menos, de la sociedad, ¿no? Es decir, que la censura nunca me ha preocupado, ni tampoco me ha preocupado. Lo que sí he evitado siempre, primero, no me interesa la caricatura política, no me interesan dibujar a los gobernantes de turno. Creo que no se merecen la tinta que gastas en ellos, pero además porque es que los cambian mucho. Cuando estaban los reyes, bueno, podías dedicarte a hacerlo, porque los reyes no cambian tanto, pero los ministros y todo eso es que son de un efímero espantoso. Y además hay otros dibujantes excelentes que cultivan esa línea, ¿no? Y lo que sí intento es siempre ser educado en la forma de presentar las cosas. Es decir, no son exabruptos, no son cosas que dices en público, y en público no se grita, en público no se insulta, ¿no? Al menos así me enseñaron, ¿no? Y eso es la manera en la que yo creo que se puede hacer una sátira seria sin que nadie pueda sentirse... bueno, digo nadie, digo que los no puedan decirte esto no puede publicarse, ¿no? Pero no hay ningún motivo, no habría motivo para ello. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a terminar. Muchas gracias, Luis Alberto, muchas gracias, Andrés, por esta conversación, y bueno, sí me gustaría que terminásemos este encuentro con un fuerte aplauso para los dos. Gracias. Gracias. Alberto.